Bienvenidos amigos y amigas a una edición más de su programa Manantial de Vida, que con todo amor presenta a la comunidad cristiana de Martínez de la Torre. Hace 8 días tocamos un tema por demás actual, fue el tema del suicidio. Vemos tristemente que las estadísticas aumentan cada día y nos da más tristeza ver que jóvenes terminan con sus vidas porque no tienen una esperanza para el futuro. Hoy quedé de continuar con este tema, de hablar un poco más de él y explicar el fenómeno del suicidio. Mire usted, el suicidio es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria. Todos lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos visto en algún medio noticioso, de personas que deciden terminar con sus vidas. Este acto ha aparecido en todas las sociedades, aún desde los tiempos remotos. El primer ejemplo que encontramos en la Biblia sucedió aproximadamente 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, cuando un hombre llamado Ahitofel, que era consejero de un rey, dio un consejo. Y viendo que no se había seguido su consejo, preparó su asno. La escritura dice que enalbardó su asno, se levantó y se fue a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Vemos que aún personajes registrados en las Sagradas Escrituras cometieron este acto llamado suicidio, que es un auto-homicidio, es quitarse la vida uno mismo. Con el pasar de los años, ha variado la actitud de las personas hacia este acto, sus formas y la frecuencia en la que se ha dado. Nuestro mundo moderno, lleno de tecnología, lleno de ciencia, lleno de avances, lleno de conocimientos, pero que tal parece está viviendo un retroceso en la cuestión ética y moral, está viendo aumentar cada día las estadísticas o los índices de gente que se divorcia. Hay jovencitos, hay gente madura, hay mujeres, hay ancianos. Todo mundo opta por quitarse la vida. Tenemos otro ejemplo bíblico, y es que en el año 600 antes de Cristo existió un rey llamado Zimri, y viendo que la ciudad que él gobernaba era tomada por el enemigo, se metió en el palacio de la casa real, dice las escrituras, y le prendió fuego a la casa, estando él dentro, y así murió. Hay un caso por demás interesante que se encuentra en el libro del profeta Isaías y tiene que ver con el pueblo judío. Este pueblo debería estar en pacto con Dios porque Dios es un Dios de pactos. De hecho, a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha hecho 7 grandes pactos con los hombres. Sin embargo, este pueblo se rebeló delante de Dios y dijeron de la siguiente manera. Nos dice Isaías capítulo 28 del versículo 15 al 18 así: ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Por eso, dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte
quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Queridos amigos, tal pareciera que estamos leyendo las últimas noticias en algún diario. Gente que hace pacto con la muerte. Gente que le tiene más fe a la muerte, al sepulcro, que a Dios mismo. La Escritura dice que la muerte es el postrer enemigo del hombre, el último enemigo que será vencido. Y finalmente, la muerte será arrojada en el lago de fuego y azufre. Pero mire, desde aquellos tiempos, aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera, ya había gente que creía en la muerte, que hacían pactos con la muerte, que tenían trato con el sepulcro y creían que de esa manera, cuando viniera una catástrofe, ellos iban a ser librados. Mucha gente hoy en día ha retomado esta creencia y esta práctica. Sin embargo, no saben que la muerte no es amiga del hombre, sino es enemiga del hombre. Jesús vino para vencer la muerte. Y San Pablo en uno de sus escritos da un grito de victoria y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció a la muerte para siempre a través de su resurrección, porque más poderosa es la vida que la muerte. Más poderosa es la resurrección que el sepulcro. Sin embargo, desde aquellos años, el pueblo judío, por rebelión a Dios, lo abandonaron, lo hicieron a un lado, se rebelaron contra él y entraron en pacto con la muerte, que es un espíritu. Es un espíritu que sirve al reino de las tinieblas. Para todos los padres de la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, Juan, San Ignacio, San Agustín, para todos ellos, la muerte era considerada enemiga del hombre y el suicidio era considerado un pecado, ya que ellos consideraban, y creo que estaban en lo cierto, que era atentar contra la propia vida. La vida es hermosa, la vida es bella. Y mire, el único que tiene derecho de quitar la vida es aquel que nos dio la vida. Esto es Dios. Usted debe ser una persona motivada a la vida y no motivada a la muerte. Querer morir es algo anormal. Casi todos cuando nacemos llorando. Y cuando llega el momento de morir, terminamos nuestra vida llorando. ¿Sabe por qué? Porque realmente amamos la vida. Porque creo que fueron más los momentos bellos que los momentos malos. Varios de los concilios de la iglesia primitiva decretaron que aquellas personas que cometieran suicidio no les podrían aplicar los rituales ordinarios de la iglesia tras su muerte. En las legislaciones medievales se ordenaba la confiscación de todas las cosas, de todas las propiedades de un suicida, y el cadáver sufría todo tipo de humillaciones. Hoy día, esta práctica es rechazada y condenada por tres grandes religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. A principios del siglo pasado, del siglo XX, alguien postuló y dijo que el suicidio era un fenómeno social o sociológico más que un puro acto individualista. Esta persona consideraba el suicidio
como una consecuencia de una mala adaptación social del individuo y de una falta de integración a la sociedad. Esta persona consideraba que aquellas personas que intentaban el suicidio eran personas que no se habían integrado o realizado dentro de la sociedad. Dijo además este estudioso social que hay 4 tipos de suicidio. Está el suicidio egoísta, está el altruista, el anómico y el fatalista, que sucedían como consecuencia de determinadas condiciones sociales. Por ejemplo, el suicidio egoísta y altruista era el resultado de una débil o fuerte integración del individuo a la sociedad. Alguien que se suicida por egoísmo es aquella persona que se siente víctima y dice: nadie me quiere, nadie me hace caso, por lo tanto voy a terminar con mi vida. Hay quienes mueren de manera altruista, quienes ofrendan su vida, por ejemplo, en un incendio o en una inundación. El suicidio anómico y el fatalista eran determinados respectivamente por una débil o excesiva regulación por parte de la sociedad. Sin embargo, la tendencia científica actual considera al suicidio desde un punto de vista psicológico en lugar de darle una perspectiva moral como debería ser. Se cree que todo el problema se circunscribe a la psiquis del hombre, o sea, a la mentalidad, al pensamiento, que una persona que está enferma de su mente, pues va a tratar de quitarse la vida. Personalmente, como ministro del Evangelio, creo que los estudiosos sociales han pasado por alto un punto de vista muy importante. Yo diría que es un punto de vista trascendental y es el punto de vista espiritual. Hablamos de lo biológico, hablamos de lo social, hablamos de lo psicológico, pero nos olvidamos del punto clave, del meollo del asunto. Y es que, mire, los seres humanos, usted y yo, somos espíritus que han sido envasados en un cuerpo de carne y hueso, y desde nuestra concepción, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Desde el momento en que por un acto de amor nuestros padres nos concibieron, el esperma penetró el óvulo y desde ese momento hubo la concepción de un ser humano. Desde allí, dice la Escritura, que cuando ese pequeño corazoncito empezó a latir, Dios regaló eternidad en el corazón de cada ser humano. Somos seres inmortales, eternos. Hay 2 tipos de vida, dice la Escritura, y hay 2 tipos de muerte. Está la vida física, pero también está la vida espiritual. Está la muerte física, pero también está la muerte espiritual. Esto, amigos y amigas, nos debería llevar a pensar que si somos espíritus que gozamos de eternidad, la muerte no es el fin, sino que es la introducción a una nueva vida. Es el paso hacia una nueva vida